Bueno, son Aurora Baluja, como me presentou aquí Rafa. Bueno, vou vos falar dos modelos de riscos competitivos. Vou pasar a ver, moi ben. Bueno, trátase dun tipo de modelos de supervivencia. Seguramente moitos de vos xa traballastedes con eles previamente, pero, bueno, quero dar unha visión xeral tamén porque, bueno, tive un pequeno problema co código látex e non pude meter fórmulas, pero, bueno, vou intentar facer unha visión xeral do que son estes modelos e de como nos podemos poñer a traballar cos datos para utilizalos en R. A definición de risco competitivo é eventos cuya ocurrencia excluye o altera la probabilidad de otro evento. Digamos que las situaciones en las que más frecuentemente se da es cuando estudiamos un conjunto de pacientes a lo largo del tiempo que están sometidos a distintos eventos y digamos que es más de uno y hay siempre uno o varios eventos que influyen en el riesgo que tiene una persona dada, un individuo, de sufrir el resto de eventos a los que está expuesto. Por ejemplo, si el individuo está en riesgo de fallecer y fallece, deja de estar en riesgo para el resto de eventos, porque el fallecimiento es un estado terminal del individuo del cual no puede pasar a otro estado, ¿no? Entonces estamos quitando población susceptible para el resto de eventos. Sería, por ejemplo, que entrase en diálisis, que se trasplantase, etcétera. Los modelos de supervivencia digamos que los modelos estadísticos que tenemos disponibles para estudiar este tipo de eventos y de cohortes. Estudian los factores que influyen en el tiempo que transcurre desde el inicio del estudio, desde que reclutamos un paciente o desde que estudiamos un individuo hasta que ocurre el evento. Cuando hay más de un evento y hay riesgo de que diferentes eventos cambien el riesgo unos de otros, debemos de usar riesgos competitivos. Por lo general, el riesgo de un evento aumenta con el paso del tiempo y el tiempo pues, puede variar entre individuos. Algunos de vosotros estáis familiarizados con esto, pero el tiempo que tiene un paciente de seguimiento también influye en el riesgo al que lo vemos expuesto, porque no es lo mismo que sigamos a un paciente durante una semana en la cual puede no ocurrirle nada, pero a lo mejor en la siguiente semana ya le ha ocurrido un evento, pero nosotros no lo sabemos, porque el paciente ya no está disponible para que veamos si ha tenido ese evento. Todos los modelos de supervivencia están preparados para, digamos, tratar este tipo de sesgo por seguimiento, lo que se llaman datos censurados. Y bueno, los modelos adecuados, digamos que pueden ajustar por este tipo de variabilidad en el tiempo en la que seguimos a los individuos. Por ejemplo, tenemos aquí individuos que pueden empezar antes o después a seguirse durante su enfermedad y que algunos dejan de seguirse, otros continúan indefinidamente, otros tienen tiempos de seguimiento intermitentes, etc. Los tipos de modelos más frecuentes de supervivencia con sus paquetes de R son los modelos de Cox en el paquete Survival, los modelos de Fine-Gray en el paquete CMP-RSQ, que es como una contracción de Competing Risk. Y después hay otros modelos que son paramétricos, como los modelos de tiempo de fallo acelerado, de los que no voy a hablar ahora. Los modelos de Cox y de Fine-Gray son semiparamétricos. Todos estos modelos pueden predecir el riesgo de un evento para un individuo en una unidad de tiempo. Como ejemplo, con código de R tenemos el tiempo que pasa un paciente hasta que necesita diálisis. Tenemos que tener el evento de interés, si ha caído o no en hemodiálisis, lo simbolizamos con un 0 o un 1, 0 si no ha caído y 1 si ha caído. Después el tiempo hasta que ocurra ese evento. Si no ha tenido el evento,
el tiempo hasta el evento es el tiempo máximo de seguimiento que tenemos de ese paciente. Cortamos el seguimiento ahí y censuramos y asignamos un 0 a ese paciente porque no ha tenido el evento durante el tiempo de seguimiento. Y después tenemos covariables de las que queremos saber el riesgo que suponen para que ese paciente experimente el evento. Por ejemplo, el código de R del paquete Survival sería con la función surv, el tiempo, que es una variable numérica, la variable censura, que sería sí o no, que también es una variable numérica, pero es binaria, y después tenemos las distintas covariables separadas por signos más, o permite alguna otra fórmula, y después la base de datos que estamos usando. Pero, por ejemplo, si estamos estudiando este modelo de hemodiálisis, el paciente puede experimentar eventos que influyan en el riesgo de que el paciente caiga en hemodiálisis. Por ejemplo, si el paciente se pierda seguimiento, ya vemos que los modelos clásicos sí pueden ajustar porque el paciente se haya perdido durante el seguimiento, pero si el paciente inicia diálisis peritoneal, ya no tiene riesgo de entrar en hemodiálisis, o bien el riesgo se retrasa mucho, porque la diálisis peritoneal es un paso previo a la hemodiálisis y puede retrasarla, es decir, que modifica el riesgo de que ese paciente caiga en hemodiálisis. Si el paciente recibe un riñón trasplantado, es muy probable que deje de necesitar hemodiálisis por muchos años, con lo cual el riesgo de hemodiálisis se modifica muchísimo, interactúa con ese riesgo, o si el paciente muere por cualquier causa, el paciente deja de estar en riesgo de necesitar hemodiálisis. Por tanto, todos estos eventos pueden sesgar mucho nuestra estimación del riesgo de hemodiálisis. Los modelos de Cox clásicos, como vimos antes, solo pueden, digamos, manejar este tipo de evento competitivo, ¿no? que se pierda durante el seguimiento, pero para los números 2, 3 y 4 no tenemos opción en los modelos clásicos. Tenemos que ir a modelos específicos para riesgos competitivos. En este caso sería este paquete y los modelos serían o bien los modelos de Cox de causa específica que están pensados para tratar riesgos competitivos o bien los modelos Fine-Gray. Los modelos Fine-Gray calculan una función de incidencia acumulada. Hay diferencias entre ellos y en cierto modo se complementan, porque el riesgo de causa específica es el riesgo instantáneo del evento debido a un riesgo como si no hubiese eventos compitiendo. Digamos que aísla los riesgos y trata de determinar, digamos, la magnitud de la covariable, de cada covariable para ese riesgo en concreto sin tener en cuenta los demás. Sin embargo, con un modelo de Cox de riesgos competitivos es muy difícil determinar el riesgo global del individuo. Son mejores para determinar el riesgo debido a cada variable. Por el contrario, los modelos de Fine-Gray evalúan el riesgo del individuo de forma global. La hazard ratio de la subdistribución de riesgo es la probabilidad de observar el evento en el siguiente intervalo de tiempo instantáneo, sabiendo que el evento no ha ocurrido aún o que se ha observado un evento que compita. Los valores absolutos, el modelo de Fine-Gray da también valores de hazard ratio para cada covariable. Sin embargo, el coeficiente de esos hazard ratio no tiene una interpretación directa. Digamos que no podemos decir que la edad tiene 3 veces más riesgo de hemodiálisis, etcétera, porque el modelo de Fine-Gray está pensado para que el riesgo global del individuo sí sea lo menos sesgado posible, pero digamos que las covariables de forma aislada no se les puede dar un significado al tamaño de los coeficientes. Aunque sí que la dirección del coeficiente, sea de riesgo o sea protector, sí que se conserva. En resumen, los modelos de Cox de riesgos competitivos de causa específica son buenos para evaluar efectos de variables de forma aislada, si queremos ver relativamente si la edad es más importante que
la creatinina o bueno, comparar variables entre sí, ver cómo de importantes son unas respecto de las otras, pero sin evaluar el riesgo total que todas ellas ejercen sobre el individuo. Y en el modelo de Fine-Gray vemos sobre todo el riesgo global, podemos predecir el riesgo global del individuo, pero no podemos interpretar bien el tamaño, digamos, el riesgo individual de cada covariable. Para hacer scores de riesgo, el mejor modelo, por tanto, es este, el de Fine-Gray. Bueno, más o menos esa sería una visión general de los modelos de riesgos competitivos y un poco la parte práctica de esta charla sería cómo preparar los datos, ¿no? con pequeños trucos y cosas que pueden ser útiles, ¿no? Para ponerse con ello. Es muy importante preparar estos datos bien porque es un poquito más complejo que cuando hacemos un modelo de riesgos proporcionales de Cox con una sola censura, ¿no? En este caso, la variable de censura no va a tener solo dos niveles, 0 y 1, en el cual 0 es un paciente que se censura sin acabar el tiempo de seguimiento y el 1 el que experimenta el evento. Tenemos varios eventos, el 0 sería un individuo que no tiene ningún evento, el 1 podría ser fallecido, 2 hemodiálisis y 3 si un individuo se ha sometido a trasplante. Aquí, si el individuo se somete a trasplante y fallece en el mismo día, en la misma fecha, el fallecimiento nunca va a tener precedencia sobre el evento, digamos, de interés. ¿Vale? En los modelos de riesgos competitivos, el estado terminal, que sería el fallecimiento, se considera competitivo contra los otros, de forma que para evitar que sesgue lo más posible, solo se asigna a un paciente si no ha experimentado ningún otro evento en la misma fecha o fecha anterior, ¿no? Si el paciente se ha hemodializado en agosto y fallece en octubre, la fecha del evento no va a ser octubre. La fecha de fallecimiento ahí ya no tiene utilidad, porque vamos a estudiar la fecha hasta hemodiálisis, que ha ocurrido antes. Pero si el paciente ha fallecido en marzo, que es antes de la fecha en la que posiblemente hubiera entrado en hemodiálisis, sí que tenemos que considerar esa fecha como la fecha del evento. Construimos una variable numérica de 0 al número de eventos y después vamos a construir una variable que se puede llamar zencode, por ejemplo, en la cual equivalemos el 0, la ponemos, digamos, en forma de texto. El 0 sería censores, por ejemplo, el 1 mortality, el 2 hemodiálisis y el 3 trasplantes. Sería equivalente al 0, 1, 2 y 3 de aquí. Construimos después la variable de tiempo de supervivencia. Puse primero la variable de censura porque es lo que primero deberíamos de construir para decidir qué evento asignamos a cada paciente. Cada paciente solo se le va a asignar un evento que va a ser el que nosotros escojamos. Normalmente, obviamente, es el primer evento que ocurre. Y si dos ocurren al mismo tiempo, tenemos que asignar el que creemos que es más importante. Y la muerte, el fallecimiento, nunca es el más importante. Siempre va a tener una prioridad más baja. Bueno, una vez que determinamos qué evento se asigna a cada paciente, es muy sencillo asignar el tiempo de supervivencia. Le asignamos el tiempo desde la fecha de inicio de seguimiento hasta la fecha del evento que hemos escogido. Simplemente sustraemos las fechas, restamos la fecha de fallecimiento menos la fecha de inicio en el caso de fallecido, etc. Las covariables tenemos que escogerlas de antemano porque después los modelos nos van a obligar a retirar todas las filas que tengan valores faltantes. Si sacamos los valores faltantes de toda la base de datos a la vez, vamos a perder muchas filas, porque si hay un valor faltante en una columna que no nos interesa, nos va a eliminar esa fila también. Tenemos que hacer un subset de los datos para escoger las variables que queremos poner de covariables y después podemos hacer un model matrix para construir una matriz de covariables. Y por fin el código del modelo de Fine-Gray
sería la librería y esta función CRR. Aquí tenemos el tiempo, que sería la variable días evento que construimos con cada uno de los eventos, sustrayendo fechas. Aquí sería la variable censura, que es la censura compuesta que hemos hecho con cada uno de los eventos. Previamente hemos escogido qué evento asignamos a cada paciente. Aquí ponemos la matriz de covariables y aquí ponemos la variable de censura en forma de texto. Y asignamos censura sin evento a digamos al evento censura, que es cuando el paciente experimenta 0 eventos, hasta antes del fin del seguimiento. El código para el modelo de Cox es muy parecido al código para el modelo de Cox original. Simplemente ponemos aquí los días de evento compuestos de cada uno de los eventos, el código, la variable censura, y aquí vamos excluyendo, digamos, si tenemos, en este caso un caso simple, ¿no?, en el que solo tengamos mortalidad y otro evento más, excluimos mortalidad y entonces el modelo de Cox solo va a evaluar los pacientes que tienen o bien están censurados sin eventos o bien experimentan el evento de interés, que sería hemodiálisis, ¿no?, por ejemplo. Ponemos las covariables igual. La sintaxis es muy parecida. Y hasta aquí la charla.